Buenas noches. El tema que nos toca hoy es gráfica de una ecuación. ¿Cómo vamos a graficar las ecuaciones según este apunte? En primera parte, mediante una tabla de valores, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo de la ecuación 3x más y igual a 7. Primero vamos a tener que despejarla ahí. ¿De qué manera? Ese 3 que está sumando pasa del otro lado restando, ¿sí? Y una vez que tenemos despejada la y, vamos a construir una tabla de valores como la que muestra ahí, dándole valores a la x y viendo qué valores obtenemos para la y. En ese ejemplo solo muestra la parte positiva de la x. Nosotros vamos a darle generalmente algunos valores positivos y algunos negativos. Yo voy a mostrar este ejemplo, pero le hice un arreglo a la ecuación, ¿sí? Supongamos que a mí me presentan esta ecuación, y menos x al cuadrado más 2 es igual a 0. ¿Cómo despejo para poder hacer la tabla? Esa x que está positiva pasa para el otro lado, que está negativa, perdón, pasa para el otro lado como positiva. El 2 que está positivo pasa como negativo. Nos queda entonces x al cuadrado menos 2. ¿Cómo hago para representar? Busco valores a la x en la calculadora. Paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, elevado al cuadrado y le resto 2. Recuerden que si es negativo tienen que poner entre paréntesis porque si no, no les va a dar, ¿sí? Entonces, en ese caso nos dio 2. Para volver a buscar no es necesario cargar, sino con el cursor, vuelven y modifican el número, ponemos 1, ¿sí? Y nos da menos 1. Vuelvo con el cursor, pongo 0 y nos da menos 2, ¿sí? Y ahí voy completando, menos 1, yo ya sé lo que me va a dar, 2 y en este caso nos da 7. ¿Sí? ¿Cómo represento una función? Y lo tienen que hacer a mano, después vamos a ver con la computadora. Cuando la x vale menos 2, la y vale 2. Entonces en el punto de intersección, ahí marco un puntito. Ahí que manda acá. Quiero otra vez. Ahí donde se encuentran, marco, ¿sí? Cuando la x vale menos 1, la función vale menos 1. Cuando la x vale 0, y este es el que más cuesta, la función o la y vale menos 2. Cuando la x vale 1, la función vale menos 1. Cuando la x vale 2, la función vale 2. Cuando la x vale 3, la función vale 7. De unir todos esos puntos a mano alzada, si no le sale bien, no pasa nada, vemos que nos queda una parábola. Y acá me está quedando mal y va a aparecer más adelante lo del punto simétrico. ¿Cuál es el simétrico? El que se encuentra a la misma distancia del eje, pero en la otra parte, ¿sí? Es como que un espejo en este caso sobre el eje Y. Yo no estaba poniendo. Todo tienen que completar, eso me estaba olvidando. Para los ejes cartesianos, representarlos. Siempre representar la misma distancia o una unidad o un cuadrito o 2 para la unidad y después identificarlos, ¿sí? Bien, ahora yo marqué el simétrico. ¿Cuál es el simétrico? Es el que se refleja desde ese eje que tenemos la mitad, 1, 2, 3 unidades hacia la derecha, hago 1, 2, 3 unidades hacia la izquierda. Y ahí represento, ¿sí? Bueno, esa es la gráfica de la función. ¿Qué tenemos para después que siguen el apunte? Intersecciones con los ejes. ¿Qué es las intersecciones con los ejes? Donde la gráfica corta al eje X y donde la gráfica corta al eje Y, ¿sí? Vamos a resolver ese ejemplo también. Para saber cuándo corta el eje X, voy a hacer con que, en el caso de que Y es igual a 0, para saber dónde corta con el eje Y, intersección. Son los valores donde X es igual a 0. Acá no está muy complejo. 0 al cubo menos 4 por 0. En Y es igual a 0, la gráfica va a cortar al eje Y, ¿sí?
Ahora, para hacer intersección con el eje X, tengo que encontrar valores donde Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces nos queda X al cubo menos 4X es igual a 0. Nos queda una ecuación, pero esa ecuación la tengo que resolver. Ustedes saben resolver mediante factorización. Entonces, voy a sacar factor común X, nos queda X al cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a graficar? ¿Cómo vamos a seguir resolviendo? ¿Sí? Tengo todavía esto por factorizar. Esa es una diferencia de cuadrados. Sabemos que nos queda x menos 2. La base de x al cuadrado es x, la base de 4 es 2, por x más 2. Todo eso igual a 0. Ahí no terminó. Acá tengo que igualar cada uno de esos factores a 0. X vale 0, x menos 2 igual a 0, entonces la x vale 2. X más 2 igual a 0, entonces la x vale menos 2. De esa manera resolví la ecuación y hallé las intersecciones. ¿Para qué me sirve? Para este tipo de funciones que son polinómicas, me es más fácil de graficar. ¿Sí? Bien. Lo que sigue en el apunte es lo de simetría. Ustedes pues lo van a leer bien. ¿Sí? Cuando la gráfica es simétrica respecto del eje Y, cuando la gráfica es simétrica respecto del eje X, y cuando la gráfica es simétrica respecto al origen. Como síntesis, la gráfica de una ecuación en X y es simétrica respecto al eje Y si al sustituir X por menos X, la ecuación se obtiene una ecuación equivalente. ¿Sí? La gráfica de una ecuación en X y es simétrica respecto al eje X si al sustituir Y por el menos Y se tiene una ecuación que resulta equivalente. O sea, en X yo tengo X y menos X y la ecuación vale lo mismo. En Y tengo para Y y menos Y y resulta que la ecuación vale lo mismo. ¿Sí? Y en este caso, para que sea simétrica respecto al origen, para el punto XY y para el punto X menos Y, tengo uno que valdría lo mismo o su equivalente. ¿Sí? A eso se refiere. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo 3. ¿Sí? Comprobar de la simetría con respecto al origen. ¿Sí? De esa ecuación. Yo tengo que intercambiar x por menos x e y por menos y para ver si obtenemos una ecuación equivalente. La ecuación es y igual a 2x al cubo menos x. Entonces yo tengo que cambiar a y por menos y a x por menos x. ¿Sí? Bien. Entonces, menos y es 2. Este menos se lo traduce o se lo transfiere ahí adelante. Elevado al cubo, el menos se conserva, ¿sí? Y ese menos y menos se transforma en más de la x, ¿sí? Bien. Pero, para poder graficar, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? La y no puede ser negativa. Es equivalente a que multiplique todo por menos 1 o que divida por menos 1. Que cambie todos los signos, ¿sí? Para que la y sea positiva. Y va a ser positiva, acá tendría que cambiar el signo, nos va a quedar 2x al cubo y acá tendría que cambiar el signo menos x. ¿Sí? De esta ecuación cambié la y por menos y, la x por menos x y resolviendo llego a la misma ecuación. Entonces sé que esta gráfica, la gráfica de esta función es simétrica respecto al origen. De eso se trata.